hoy contamos con la presencia de María Felicidad Domínguez. Ella es catedrática, es escritora, poetisa y que nos acompaña en Mía Voces Activas de la Estrella de Panamá. Muchísimas gracias por su tiempo y de verdad que es un honor que hoy esté con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me atrevo acá a citar uno de sus versos en sus poemas que dice: mi recuerdo es el recuerdo de mis hermanos y de Marcela, la que se acordaba de los giros del viento en la temporada seca. Esa escena, cuénteme, es de PC, ¿cómo se lleva usted con los recuerdos de su infancia que le han trazado esa vida que ahora usted disfruta? Mira, cuando yo escribo o la literatura que yo trato de transmitir tiene que ver 100% con los recuerdos. O sea, yo no puedo escribir sobre algo que yo no sé y que no he experimentado. Pero también la experiencia que yo tengo de vida tiene que ver con mi familia, con mis hermanos, con mi entorno. Entonces, ese recuerdo, menciono a Marcela porque Marcela era una prima nuestra, muy allegada a mi familia. Vivió mucho tiempo en Estados Unidos, allá murió, pero cuando ella se reencontraba con nosotros, siempre venía con esa pregunta, ¿no? ¿Tú te acuerdas de aquella cosa? Que yo no me acuerdo de muchas cosas, pero ella sí se acordaba, porque ese recuerdo era, ella decía, cuando el viento sopla de no sé qué parte, del lado de sur a norte o de no sé qué cosa, es porque el año va a ser no sé cómo. Entonces son recuerdos ancestrales que ella sí mantenía por su cercanía con mis abuelos paternos. Entonces esos recuerdos que ella tenía de mis abuelos, que yo no los tenía, me sirvieron para escribir gran parte de ese libro que estás hablando y de otros libros que estoy escribiendo y de lo que yo escribo, ¿no? Entonces esos recuerdos son mis recuerdos de la infancia. ¿Qué recuerdo es el que vuelve siempre a su mente al momento de escribir? Bueno, vuelven muchos recuerdos, pero para mí fundamentalmente es la casa. O sea, para mí eso es un tema recurrente en mi literatura, porque la casa como un lugar que es el hogar, ¿no? Es el hogar donde nos formamos, donde crecimos, donde tenemos los recuerdos. O sea, la casa, en términos generales, es la casa donde nacimos, la casa donde nos mudamos por primera vez en Penonomé, la otra casa que fue de no sé qué, y aquella casa, y finalmente mi casa, que es esta donde yo vivo. Entonces, ese es mi tema recurrente, porque la casa encierra muchísima información ancestral, muchísima información de la infancia, de mis padres, de mis hermanos, de la cotidianidad, de la comida, de los olores, de todas esas cosas que fundamentalmente pues uno sabe que recordar es cuando tú sientes, por ejemplo, un olor a tajada frita, por decirte algo, ¿no? Claro. Cuando sientes ese olor tú dices, me acuerdo cuando, entonces empiezan los recuerdos a salir. ¿Y eso dónde es? ¿Dónde es una tajada frita? En la cocina de alguna casa. ¿Y de qué casa yo me acuerdo? Entonces, todo es una recurrencia de recuerdos dentro de una casa. Claro. ¿Y cómo le ha marcado esto a la hora de escribir durante, bueno, todos estos años que se ha abocado, ¿no? a la literatura y a la poesía? Yo escribí un libro en el principio de los 90, que se llama Los susurros de la casa. Y te das cuenta, desde allá estoy con el tema este recurrente. Ese libro tenía que ver con la casa, pero la casa de mi abuela materna, porque ella pues era el lugar donde nosotros hacíamos nuestras vacaciones en verano y nos juntábamos todos, los primos, mi mamá llevaba a la gente. Entonces ese montón de recuerdos que acumulaba la casa de mi abuela me marcó, ¿no? Me marcó siempre y he tratado de que no se me vaya de la mente y siempre regresar a eso, ¿no? Hasta hace unas semanas atrás volví a la casa de mi abuela, está recuperada, está en recuperación por parte de la familia de mi abuela, y estar allí dentro de la casa otra vez, ¿no? Los recuerdos. Entonces, fíjate que no solamente son los recuerdos de lo vivido, sino
de lo bueno, sino también incluso hasta de las lágrimas, de los lutos. Aquí velaron a mi abuela, aquí estuvo el cuerpo de mi primo Valentín, aquí estuvo tal, o sea, todas esas cosas. Es una escritura muy íntima suya, ¿no? Y la expone a través de la escritura. Pero, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo empieza a escribir? ¿Y cuál fue ese primer impulso? ¿O cuál fue el primer impulso? Lo que pasa es que recordar eso es como recordar la infancia, ¿sabes? ¿No? Porque yo recuerdo que yo escribo desde la adolescencia, claro, no en forma ya formal, sino que siempre tuve la inquietud de escribir mis recuerdos, porque he tenido siempre ese miedo de que algún día se me van a olvidar las cosas, ¿no? Entonces uno quiere apuntarlo todo de lo que tiene en mente. Entonces ese primer impulso fue quién soy, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? Yo pertenezco a una familia de raíces muy, muy profundas, ¿no? En la península de Azuero, en este lugar. Entonces nosotros tuvimos un poco ese desarraigo de la península por donde nos vinimos a Penonomé, pero nosotros nunca perdimos el contacto con la tierra. Entonces ese fue mi impulso, o sea, no olvidar de dónde somos, no olvidar quiénes somos. Nosotros somos una familia de campesinos, somos una familia de campesinos que tuvimos la oportunidad de salir de un lugar y estudiar, conocer otros lares, ¿no? Entonces, no olvidar aquello. Somos lo que somos gracias a que tenemos una historia atrás que nos permite decir por qué ahora esta forma de ver la vida, ¿no? Y siempre ha sido mi norte, contarlo en forma sencilla. O sea, no me gustan los alardes, ¿no? O sea, yo soy de las que lo pienso y lo escribo de manera como me imagino que la gente lo pueda entender. Y me he dado cuenta de esto porque cuando leo la poesía que escribo, la gente se identifica mucho con este tipo de literatura, porque se me recuerda a mi abuela, lo que usted dice me recuerda a mi mamá, lo que usted dice me recuerda a una tía mía que tenía una casa así, o sea, es que evoca, ¿no? Sí, es una poesía muy sencilla, muy precisa, ¿no? Y al final también, ¿no? Como define que no tiene alarde. Pero hablando de esa autocrítica, ¿qué opinión tiene de sí misma cuando se relee, cuando ya tiene ese escrito? Son varias opiniones, ¿no? En una primera yo digo, oye, qué bien escribo. Qué bien escribo. No sabía que escribía así. Después me pongo a leer con más profundidad, ¿no? Digo, debo profundizar algunas cosas. No tengo muy claro algunos elementos de ancestrales nuestros, ¿no? Claro. Entonces eso me obliga a ir otra vez a las raíces y buscar, ¿no? Sí, por ejemplo, muy sencillo, ¿no? O sea, si estoy escribiendo una novela, y estoy hablando de un personaje, y este personaje tiene sus raíces en un lugar determinado, y yo me doy cuenta de que no tengo la información, entonces eso me permite reestructurar e ir otra vez a la fuente, investigar, estar allá. Entonces esa relectura mía me ayuda a perfeccionar, y eso me queda de las clases y de las conversaciones con el poeta Pedro Correa Vázquez, que fue mi maestro, mi mentor. Pues Pedro, referente. Sí, mi referente. Pedro Correa decía, nunca te apures a publicar. No hay ninguna necesidad de que te apures. No publiques lo primero que tú tienes allí, porque tienes que leerlo varias veces. Déjalo reposar y vuélvelo a leer, ¿no? Y cuando lo vuelvas a leer te vas a dar cuenta de que hay cosas que no quisieras que nadie lea, que no te vayan a encontrar allí algunas cosas que tú quieras. Entonces, cuando tú dejas eso un tiempo, en el reposo que tú dices, entonces tú te das cuenta que esa relectura te ayuda a crecer, porque es posible que las palabras utilizadas pues no sean las adecuadas, las metáforas están mal hechas, hay una imagen que a lo mejor la leíste en otro lado y la estás copiando, el estilo se te parece. Entonces, todas esas relecturas te permiten tener ese reposo con lo escrito. Por eso yo no me apuro nunca a escribir, a publicar. A escribir sí, porque escribo todos los días, pero publicar es un proceso muy responsable.
Pero volviendo al tema de la escritura, ¿qué podría decirme María Felicidad de qué nos alivia o de qué nos protege la escritura? Nos protege de las malas influencias, digo, porque tener ese criterio del que te estaba hablando hace un momento te permite hacer selección de lecturas, de lecturas que te fortalecen tu criterio objetivo frente a todo lo que venga en el mundo. O sea, si tú tienes el criterio bien formado y sabes que una obra te va a ayudar a fortalecerlo, entonces tú con ese criterio que tienes seleccionas de la literatura lo que te puede fortalecer y no caes en el engaño, ¿no?, de esta literatura falsa, de esta literatura que realmente no va a llevar a los jóvenes o al lector a fortalecer ese criterio, en caso de que los lectores sean jóvenes. En caso de que ya sea un lector consumado, pues la literatura te ayuda, aparte de que es un entretenimiento más maravilloso que yo conozco, porque tener libros y sentarte en un buen espacio, en una hamaca, con todo el gusto y leer y disfrutar del silencio y entrar en el mundo literario de algún autor, entrar y creer que tú eres parte de ese mundo, que eres el protagonista, de que eres el que te enfrentas a todo eso. Todo ese es un placer tan grande que uno siente cuando lee, que es precisamente lo que siento yo, que para eso es lo que nos sirve la literatura, para fortalecernos nosotros, para conocer el mundo, porque leer también te permite conocer el mundo, conocer otras culturas, conocer otros pensamientos, conocer la vida misma, ¿no? Entonces, claro, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de un escritor o de un poeta. Voy a hacer 4 preguntas cortas de diferente temática con respuestas cortas. Por ejemplo, la primera es, ¿qué lugar ocupa la cultura en nuestro país? La cultura ocupa un lugar, no en primer orden, pero que debería ocuparlo, pero se hace el esfuerzo de que ocupe un lugar muy importante y fundamental en el desarrollo de la identidad nacional. ¿Cómo es su relación con la política panameña? No tengo relación con la política panameña. Nula. ¿Qué sería del mundo sin la literatura, sin la poesía, sin los versos, sin la cultura? Sería muy aburrido. Y en estos tiempos tan dolorosos y tan raros que ya hemos realmente enfrentado, ¿tiene María Felicidad miedo a la muerte? No, a la muerte no. Le tengo respeto a la muerte y la espero con calma el día que me corresponda. No le tengo miedo a la muerte. ¿Y cómo le gustaría que le recordaran? Así como me ves, risueña, con ganas de contar cosas, confundida en algunos temas a veces, porque siempre uno se confunde con algunos temas, pero real y humilde, como siempre, como me criaron mis padres. Eso lo heredo de ellos, así es. Muchísimas gracias, María Felicidad. De verdad que si me queda alguna preguntita pendiente, pues se la hago llegar. Ha sido una conversación pues realmente fructífera y reveladora